Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu y hoy quiero contarles que más o menos hace un mes Jorge y yo fuimos a Ecuador y quiero compartir con ustedes la experiencia que tuvimos en ese país. La verdad, todo surgió así súper rápido, fue de un momento a otro, nosotros no teníamos planeado este viaje e incluso fue más por un tema laboral y por esa razón no tenemos videos, no grabamos un vlog porque estuvimos demasiado ocupados corriendo de un lado para otro. Entonces no nos daba tiempo de grabar nada. Tomamos algunas fotos, por acá se las voy a dejar, la verdad fueron muy pocas, pero sí quiero contarles cómo fue nuestro viaje y las impresiones que tuvimos de este país. Lo primero es que Jorge nunca había montado en avión, yo sí había montado pero para ir a Bogotá, vuelos nacionales, pero tampoco había salido del país. Nos tocó el primer vuelo que había, salimos súper temprano, nos tuvimos que levantar a medianoche para poder llegar al aeropuerto a tiempo y cogimos el primer vuelo a Bogotá. Luego en Bogotá transbordamos al vuelo que era para Ecuador. La verdad eso fue un corre porque la escala era muy pequeña y teníamos que hacer proceso de migración, teníamos que ir de un lado al otro porque la puerta de nosotros estaba bastante lejos, pero nos dio el tiempo exacto. Lo más traumático fue que en los 4 vuelos, ida y regreso, hubo demasiada turbulencia. La verdad, demasiada, era horrible, el avión se movió muchísimo, tanto que durante todo el recorrido nos pidieron que nos quedáramos con los cinturones abrochados, que lo normal es que haya un momento en el que te digan que te los puedes desabrochar para estar más cómodos, pero en realidad fueron tan fuertes las turbulencias que esto no fue posible. Nosotros pensábamos que para ir a Ecuador íbamos a ir en un avión de los grandes, de los internacionales que tienen más o menos 9, 12 asientos, la verdad no sé, no los conozco. Pero nos fuimos en un avión mediano que tiene solamente 6 asientos, entonces eso hizo que el viaje fuera un poco más incómodo porque son aviones más pequeños. Pero bueno, en el viaje de ida nos fue bien, llegamos a Ecuador, nosotros no sabíamos cómo estaba el clima en esos momentos, estaba un poco frío pero era aceptable. Llegamos a nuestro hotel, la verdad nos tocó esperar porque llegamos un poco temprano. Nosotros llegamos a eso de las 11 y nos entregaban la habitación a las 2, pero bueno. Mientras llegamos nos pusimos a adelantar unas cosas de trabajo, luego nos dieron la habitación, logramos dormir un rato, estábamos agotadísimos porque nos levantamos a medianoche. Yo había dormido, pero Jorge no, a Jorge sí le daba mucha ansiedad del vuelo, en cambio yo sí dormí como si nada, dormí 3 horas, pero obviamente Jorge estaba más agotado por no haber podido dormir nada en toda la noche. Una de las odiseas que tuvimos es que nosotros desde acá, desde Colombia, llevamos unos dólares porque sabíamos que en Ecuador se manejan dólares, entonces habíamos cambiado una cantidad, pero las otras cosas las pensábamos pagar con tarjeta de crédito porque pues hay veces es más económico hacer pago con tarjeta de crédito y cuando el dólar baja, pagar ese dinero para así uno ahorrar un poco de plata. Pero habíamos cambiado solamente 100 dólares. ¿Y cómo les parece que cuando nosotros llegamos necesitábamos comprar una SIM card porque teníamos que estar conectados a internet todo el tiempo? Y lo primero que nos sorprendió es que la SIM card con datos ilimitados y una cantidad mínima de minutos nos costó 75 dólares. Eso en pesos colombianos equivale más o menos a 210.000 pesos. Y la verdad es muy costoso porque acá un plan que tenga de todo vale más o menos 30 dólares. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que Ecuador en realidad era un país muy costoso, pues la verdad, para ser un país de Latinoamérica. O por lo menos si ustedes vienen a Colombia, Colombia es un país demasiado económico. Entonces comenzamos a asustarnos porque ya empezamos a pensar que el dinero que habíamos cambiado no era suficiente para poder estar allí 4 días. En vista de que ya se nos habían acabado los dólares porque habíamos cambiado 100, gastamos 75, solo nos quedaban 25, teníamos que pagar taxis y comprar cosas donde nos íbamos a quedar, decidimos cambiar otro poco de dinero y lo pagamos con la tarjeta de crédito. Ahí también tuvimos un poco de desventaja porque en Ecuador lo que hacen es que tu dinero lo convierten a euros y de euros lo convierten a dólares, entonces pierdes también plata. Nosotros por cada dólar que cambiábamos más o menos perdimos medio dólar, o sea 1.500 pesos colombianos, y ahí empezamos a tener más pérdidas. En el hotel la verdad las personas fueron demasiado amables, muy amables, pero nos encontramos con una amarga sorpresa. Y es que en el resto de la ciudad las personas no son así con los extranjeros, o por lo menos, con los extranjeros,
o por lo menos las personas, muchas con las que nos topamos, fueron muy rudas y no nos trataron tan bien como esperábamos. Si ustedes vienen a Colombia se van a dar cuenta que acá las personas son demasiado amables. Ustedes preguntan por algo, les contestan, los saludan, siempre los ayudan en todo. En cambio en Ecuador, en muchas tiendas donde fuimos a comprar, no nos vendieron por el solo hecho de ser colombianos. Nos decían que si no teníamos pasaporte ecuatoriano no nos podían vender, perdón, que si no teníamos cédula ecuatoriana no nos podían vender. Nos decían que no nos aceptaban nuestras tarjetas o simplemente pues nos atendían mal y al final no se terminaba la compra. También nos encontramos con que nos miraban muy raro y por ejemplo cuando llegábamos a tiendas y saludábamos, porque pues la costumbre es decir buenas tardes, buenos días, no nos contestaban, simplemente nos ignoraban. Nos pareció muy curioso porque somos países latinoamericanos y uno espera que en todos esos países se sienta como ese cariño, ese amor, como que a ti te reciban bien, que te reciban como en tu casa. Entonces eso nos comenzó a aburrir un poco. Para completar la odisea, a Jorge y a mí nos dio mal de altura. ¿Cómo les parece que el primer y el segundo día nos fue súper mal? Nos dieron náuseas, a mí, y se los digo acá abiertamente, me dio diarrea, fue horrible, horrible, horrible. Y lo peor eran los mareos. La presión te cambia porque tu cuerpo siente que no es capaz de absorber el suficiente oxígeno, entonces te mareas demasiado y había ocasiones en las que me tocaba sentarme porque no era capaz de caminar. Comenzamos allí por temas laborales, no conocimos nada de la parte histórica, lastimosamente no pudimos ir a la mitad del mundo, el centro de la Tierra. Bueno, siempre se me olvida el nombre, ni pudimos ir al telesférico, ni pudimos ir a las partes que nos recomendaron. Algún día nos gustaría volver, pero más en plan turista, y espero que si alguna vez le damos la segunda oportunidad a Ecuador sea un viaje más placentero y que las personas sean más amables. Nosotros nos encontramos con colombianos que viven allí y también con algunos ecuatorianos que han venido a Colombia y ellos nos decían que la verdad pensaban o sentían que Colombia era un paraíso porque las personas son muy diferentes. Incluso personas de allí nos decían que eran conscientes de que los ecuatorianos son personas muy serias. Por lo menos las personas que viven en el centro son personas muy serias, no son tan abiertas, no son tan amables y menos con los extranjeros. Yo sé que los colombianos tenemos mala fama, que en muchas partes somos conocidos por supuestamente ser drogadictos, ladrones, pero la verdad es que no todas las personas son así. En todos los países hay cosas malas y no podemos generalizar. Este viaje la verdad no fue tan bueno como esperábamos. Yo en un principio iba con la intención de grabar vlogs, pero cuando vimos que los 4 días íbamos a estar copados con trabajo decidimos no hacerlo porque en verdad no tenía sentido grabar un vlog por nada. Si acaso mostrarles el hotel y ya, porque en realidad nos levantábamos temprano, llegábamos tarde y todo el día estábamos por fuera trabajando, entonces no había emoción. Yo espero que esa situación haya sido única, obviamente no voy a generalizar, nos pasó esta vez, espero que en una próxima no vuelva a suceder. Yo sé que en todas partes hay personas muy lindas y personas muy amables que lo reciben uno bien, y obviamente también hay personas que no son tan amables, y sé que en un próximo viaje de pronto donde no estemos tan apurados vamos a encontrar personas muy lindas que nos atiendan súper bien. En cuanto a la comida, fue muy difícil porque obviamente tú te acostumbras a la sazón de tu país y yo siento, no es por defender a mi país, pero en Colombia la sazón es deliciosa, es en serio, el sabor de la comida es ñomi. Y en Ecuador, no sé si fue por el mal de altura, que también tengo entendido te cambia el gusto, pero la verdad la comida no me supo tan rica. Además de que me pareció muy extraño de que las porciones eran gigantes. Ustedes nos imaginan, con un plato que se supone que es una porción, comíamos Jorge y yo y en ocasiones nos sobraba. Entonces ver tanta comida nos hacía sentir llenos. Además de que Jorge y yo no somos personas de comer en la calle. La verdad tratamos de ser saludables, entonces comimos ensaladas con pollito o sopitas, comida que comeríamos acá, pero no es lo mismo porque igual no siempre vas a encontrar ese tipo de comida. Cuando regresamos también me enfermé, fue horrible, me dio vómito todo el viaje.
Los 2 vuelos estuve vomitando seguido, me daba mucha vergüenza con los que eran mis vecinos porque la verdad me sentía demasiado mal. Y la verdad llegué tan aburrida que no quería hacer nada. Y les quiero recomendar que si alguna vez ven a un turista lo traten bien. Esas palabras amables, ese buen trato es lo que hacen que recomienden a otras personas y que uno quiera volver, que uno se sienta contento. No hay nada peor que uno llegar a un país extraño y que lo traten mal, que uno se sienta como aburrido con ganas de irse rápido, lo que nos pasó a nosotros. Pero la verdad, si esperamos algún día volver a dar una segunda oportunidad a Ecuador, volver en plan turista, calmados, conocer bien, poder hablar con personas más a fondo y no ser como tan discriminados y tan estigmatizados por ser colombianos. Me parece muy triste que califiquen a una persona solamente por su acento, porque en realidad, yo como soy tan blanca, sé que resalto en todas partes, eso lo tengo más que claro. En Ecuador no son tan blancos, la mayoría de personas son trigueñas, entonces como que yo andaba y todo el mundo me miraba, yo era como, sí, sé que no soy de acá, pero no tienen por qué mirarme constantemente. Entonces como que te miran y ya si hablas y se te siente el acento, todo el mundo dice, no, es colombiano, eso nos van a robar. Es en serio, nos decían, si hablan como colombianos, los van a empezar a perseguir. Nos pasó, estuvimos en un centro comercial comprando y les cuento que la seguridad nos perseguía. La verdad fue horrible porque ya no entrábamos tranquilos a comprar en las tiendas, cuando en realidad estábamos comprando, éramos como intimidados. Y la verdad nos fuimos rápido al lugar porque no queríamos seguir allí. Bueno, esa es mi historia del viaje a Ecuador. La verdad no fue lo más agradable del mundo, pero bueno, son experiencias y aprende y se conoce. Y esperamos algún día volver, pero con más calma. Si les gustó esta historia, espero me den pulgar arriba. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Aparezco como Easy Will Do. Y si eres nuevo o nueva en el canal, en esa parte te estoy dejando el link directo para que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!